Si tienes curiosidad por saber qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar correcto. Romances secretos, peleas interminables y rumores hablan aquí. Suscríbete y no te pierdas la historia desde dentro. Las cámaras estaban listas, los flashes encendidos, y la expectativa en el aire era casi palpable. Todo ocurrió en la puerta de un conocido local nocturno, frecuentado por rostros famosos. Durante más de 2 horas, una pareja conocida del mundo del espectáculo disfrutó en una mesa apartada, riendo, conversando al oído y evitando ser vistos por demasiadas miradas curiosas. Todo parecía fluir con normalidad hasta que llegó el momento de salir. Primero salió él, con gorra baja, chaqueta de cuero y un paso apresurado. Caminaba mirando al suelo, ignorando las preguntas de los reporteros que lo esperaban en la acera. Apenas subió a su coche, arrancó sin decir palabra. 15 minutos después, para sorpresa de todos, apareció ella por otra salida del local. Con lentes oscuros en plena noche y un abrigo largo hasta los tobillos, trató de ocultar su rostro. Las cámaras, por supuesto, no perdonaron. La escena fue tan obvia que no se necesitaba mucho para sospechar. ¿Por qué salir por separado si no había nada que esconder? ¿Por qué evitar dar una simple declaración? Los periodistas intentaron acercarse, pero ella solo murmuró un escueto "no tengo nada que decir", antes de desaparecer en un taxi. Los medios de inmediato comenzaron a especular. Escondían su relación o querían evitar un escándalo mayor. Hasta hace poco, se les había visto compartiendo momentos en ambientes de trabajo. Proyectos en común, reuniones de guión, eventos públicos, pero siempre con cierta distancia. No se habían mostrado abiertamente como pareja, aunque la tensión entre ellos era innegable. Aquella noche parecía confirmar lo que todos sospechaban, pero la forma en que manejaron la salida solo añadió más misterio al asunto. Los testigos dentro del local afirman que no se mostraron particularmente afectuosos, pero tampoco fríos. Se saludaron con un beso en la mejilla, se tomaron de la mano bajo la mesa durante un instante, y rieron como quienes se conocen demasiado. Según una camarera que los atendió, había algo entre ellos que no necesitaba palabras. Y quizá ese algo es precisamente lo que los hace tan cautelosos. No es la primera vez que ambos son captados en circunstancias similares. En semanas pasadas, fueron vistos en una cafetería del centro, donde también evitaron salir juntos. En redes sociales no se siguen mutuamente, pero coinciden en varios lugares. Es como si quisieran que se note, pero al mismo tiempo, no están listos para admitirlo. Y eso, claro, hace que el interés crezca todavía más. Lo curioso es que ninguno de los dos ha hecho un intento por desmentir lo ocurrido. Mientras algunos famosos corren a negar cada rumor, ellos prefieren callar. Y ese silencio alimenta aún más la curiosidad. ¿Hay algo que temen? ¿Una relación pasada aún sin cerrar? ¿Un contrato que les impide mostrarse como pareja? Las teorías abundan, pero respuestas claras, ninguna. La actitud de ambos al salir del local dejó una sensación clara: no querían ser vistos juntos. Y cuando eso ocurre, las preguntas no tardan en llegar. ¿Fue una cita romántica o una simple reunión amistosa? ¿Por qué esconderse si no hay nada que ocultar? Las redes sociales ya están divididas entre quienes creen en un amor secreto y quienes piensan que solo intentan despistar. Los fans, como era de esperarse, ya comenzaron a juntar piezas. Capturas, fotos antiguas, horarios de stories y hasta análisis de miradas. Cada movimiento de la pareja es observado al milímetro. Y lo que para ellos podría ser una simple cena, para el público se convierte en una novela con capítulos nuevos cada semana. Algunos colegas del medio salieron a defenderlos. Quizás solo querían un poco de privacidad, dijeron. Pero otros no fueron tan comprensivos. Una actriz cercana a ambos afirmó en tono irónico: si tanto se ocultan, será por algo que no pueden contar. Esa frase,
por supuesto, desató más fuego que calma. Porque en el mundo del espectáculo, todo comentario tiene eco. El local donde se los vio, por cierto, es conocido por ser un punto de encuentro discreto para celebridades. No es raro que salidas separadas estén pactadas con el personal para evitar escándalos. Pero en esta ocasión, la diferencia horaria y la incomodidad al salir hicieron que el plan no saliera como esperaban. Y lo que debía ser una velada secreta, terminó siendo el escándalo de la semana. Lo más impactante de todo fue la reacción posterior en redes sociales. Ella, que suele ser activa, no publicó nada durante 2 días. Él, en cambio, subió una foto en blanco y negro con el texto "Hay cosas que no se explican, solo se sienten". Esa frase, lejos de aclarar las dudas, encendió aún más las teorías. Para muchos, era una confesión encubierta. Los programas de espectáculos ya están analizando cada detalle. Desde la hora exacta en que cada uno salió, hasta el modelo de coche en el que se fueron. Se ha convertido en una obsesión colectiva descubrir si están juntos, si lo ocultan o si todo es parte de una estrategia publicitaria. Pero, ¿y si simplemente están aprendiendo a vivir algo a su manera? En la próxima aparición pública, se espera que ambos respondan preguntas al respecto. Pero también existe la posibilidad de que sigan el mismo camino. Silencio, distancia medida y miradas cargadas de significado. Porque al final del día, hay romances que no necesitan explicaciones, pero sí despiertan muchas sospechas. ¿Será esta la historia de un amor prohibido, de una pasión oculta o simplemente de una amistad que incomoda? El tiempo lo dirá. Pero por ahora, las cámaras seguirán encendidas, los fans atentos y los rumores multiplicándose. Aquí es donde late el corazón de los chismes. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.